Llegó al juzgado tomado de la mano de su amante. Y desde ese primer instante algo en el aire se rompió. No fue el murmullo de la gente ni el eco de los pasos sobre el mármol frío, sino la forma en que él sonreía. Una sonrisa tranquila, casi victoriosa, como si supiera algo que nadie más sabía, como si el final ya estuviera escrito a su favor. Nadie habría imaginado que, unas horas después, esa misma expresión desaparecería de su rostro para siempre. La sala estaba llena. Demasiado llena para un juicio de divorcio. Y había curiosos, periodistas locales, conocidos lejanos que solo habían venido a confirmar el escándalo. Todos sabían la historia, el empresario respetado, el matrimonio perfecto, la infidelidad descubierta y el abandono sin miramientos. Y allí estaba ella, Elena, sentada sola en el banco de la defensa, con las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda recta. No lloraba, no temblaba. No miraba a nadie. Parecía una mujer común, casi invisible, y sin embargo había algo inquietante en su quietud. Él pasó frente a ella sin siquiera girar la cabeza. La amante, una mujer joven, elegante, con el cabello perfectamente arreglado y un vestido que no parecía apropiado para un tribunal, la observó de arriba abajo con una mezcla de curiosidad y desprecio. Elena levantó la mirada solo un segundo. No respondió al gesto. No había rabia en sus ojos ni tristeza, solo una calma que resultaba incómoda. Meses antes, cuando él le había anunciado que quería el divorcio, lo había hecho con la misma frialdad. No hay nada que discutir, le ha dicho. La casa está a mi nombre, las cuentas también, la empresa es mía. ¿No tienes pruebas de nada? Y ella había sentido, en silencio. No discutió, no suplicó, no reclamó. Aquella noche, mientras él dormía tranquilo creyendo que había ganado, Elena había abierto una caja vieja que guardaba en el fondo del armario. Dentro había documentos, copias, fechas, firmas. Todo había empezado mucho antes de la traición. El juez entró en la sala. Todos se pusieron de pie. El sonido del mazo marcó el inicio del juicio, pero para Elena aquel día no comenzaba allí. Comenzaba años atrás, en cada decisión tomada en silencio, en cada papel firmado sin que él le prestara atención, en cada vez que la subestimó, creyendo que no era más que la esposa. El abogado de él habló primero. Su tono era seguro, casi burlón. Enumeró propiedades, cifras, inversiones. Pintó a Elena como una mujer dependiente, sin ingresos propios, sin participación real en los negocios. Mientras hablaba, él asentía lentamente, confiado. Apretaba la mano de su amante como si fuera un trofeo, una prueba de que ya había pasado página. El abogado de Elena escuchaba sin interrumpir, tomando notas que parecían innecesarias. Cuando llegó su turno, se levantó con una calma que desconcertó a más de uno. No atacó, no elevó la voz. Se limitó a pedir que se incluyeran ciertos documentos en el expediente antes de continuar. El juez aceptó sin objeciones. Elena sintió decenas de miradas clavarse en ella, algunas llenas de lástima, otras de juicio. Nadie sospechaba nada. Eso era lo que más la tranquilizaba. Mientras los asistentes revisaban los papeles, él se inclinó hacia su abogado y susurró algo con una sonrisa. Estaba convencido de que aquello era solo una formalidad, el último trámite antes de quedarse con todo. Pensaba que Elena había venido por dignidad, no por esperanza. No sabía que ella llevaba años preparándose para ese momento exacto. El juez levantó la vista de los documentos y frunció ligeramente el ceño. No dijo nada todavía. Simplemente pidió que el proceso continuara. Algo en su expresión cambió tan sutil que casi nadie lo notó. Casi nadie, excepto Elena. Ella respiró hondo por primera vez desde que había entrado. No porque estuviera nerviosa, sino porque sabía que el juego acababa de cambiar. Él cruzó las piernas relajado, mirando el reloj de vez en cuando. La amante empezó a inquietarse. El ambiente ya no era el mismo. El murmullo había desaparecido, sustituido por un silencio espeso, incómodo. Cada segundo parecía estirarse más de lo normal. Cuando el juez pidió los archivos finales y autorizó su proyección, el
El abogado de Elena se puso de pie una vez más. Esta vez, el sonido de la silla al moverse resonó en toda la sala. Elena levantó la mirada y por primera vez miró directamente a su exmarido. Sus ojos se encontraron. Él sintió un escalofrío inexplicable, como si de pronto estuviera viendo a una desconocida. Elena no sonrió, no necesitaba hacerlo. En ese instante, antes de que apareciera el primer documento en la pantalla, antes de que alguien pronunciara una sola palabra más, él sintió algo que nunca había sentido frente a ella: duda. Una pequeña, casi invisible grieta en su seguridad absoluta. No sabía por qué, pero por primera vez desde que comenzó el juicio dejó de sentirse ganador. Y ese fue el verdadero comienzo de todo. El primer documento apareció en la pantalla y con él una grieta invisible comenzó a abrirse bajo los pies de todos. No fue inmediato, no hubo exclamaciones ni protestas, solo un silencio extraño, pesado, como si la sala entera contuviera la respiración sin saber por qué. Él siguió sentado con la espalda recta, pero sus dedos dejaron de moverse con la seguridad de antes. Algo no encajaba, y aunque aún no podía nombrarlo, lo sentía. El juez ajustó sus gafas y se inclinó ligeramente hacia adelante. En la pantalla se veía una escritura antigua, fechada más de 10 años atrás. El abogado de Elena explicó con voz firme que aquel documento correspondía a la primera propiedad adquirida durante el matrimonio. El abogado de él se apresuró a intervenir, señalando que la propiedad estaba registrada a nombre de una empresa y no de la señora Lea. Sonrió al decirlo, como si acabara de cerrar el tema. Precisamente, señoría, respondió el abogado de Elena. Esa empresa es clave en este caso. El nombre de la empresa apareció ampliado en la pantalla. No era conocida, no tenía logotipo, llamativos ni presencia pública. Era discreta, casi invisible. Elena había querido que fuera así desde el principio. Mientras el abogado hablaba, ella mantuvo la mirada fija en el juez, ignorando por completo a su exmarido. Sabía que si lo miraba, él vería lo que estaba a punto de perder, y aún no merecía entenderlo del todo. El juez pidió que se mostraran los registros completos de la empresa. Fecha de creación, socios, movimientos financieros. A medida que la información aparecía, el ceño del juez se fruncía un poco más. La empresa había sido creada durante el primer año de matrimonio. El capital inicial provenía de una cuenta personal que Elena había abierto antes de casarse. Todo era legal, todo estaba documentado. Esto es absurdo, murmuró él, inclinándose hacia su abogado. Ella nunca manejó dinero. La amante, sentada a su lado, lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. No era la historia que él le había contado. No era la mujer débil y dependiente que él había descrito con tanta seguridad. El abogado de Elena continuó. Mostró transferencias, contratos de arrendamiento, compras y ventas que, con el paso de los años, habían ido moviendo propiedades del nombre personal de él al de la empresa. No de golpe. Nunca de forma sospechosa. Todo había sido gradual, silencioso, casi invisible. Justo como Elena, el juez levantó la mano pidiendo una pausa. Explique cómo la señora obtuvo las firmas para estos movimientos, dijo, con un tono neutro pero atento. El abogado de Elena asintió. Con gusto, señoría. En la pantalla aparecieron correos electrónicos, autorizaciones firmadas, documentos escaneados, firmas que él reconoció de inmediato, porque eran suyas. Su respiración se volvió más pesada. Recordó tardes en las que había firmado papeles sin leer, confiando ciegamente. Recordó haber dicho más de una vez: ocúpate tú, yo no tengo tiempo para estas cosas. Elena había tenido tiempo, mucho tiempo. Eso no prueba nada ilegal, exclamó él, poniéndose de pie. Yo autoricé esos movimientos. Exactamente, respondió el juez con calma. Usted los autorizó. La amante se movió incómoda en su asiento. Ya no lo miraba con admiración, sino con una duda creciente. Empezaba a comprender que aquel hombre seguro de sí mismo quizás no había sido tan brillante como parecía. El abogado de Elena dio el siguiente paso. Señoría, solicitamos que se incorporen estas grabaciones al expediente. El rostro de él palideció.
¿Qué grabaciones? La primera se reprodujo en la sala. Era su voz, clara, confiada, hablando por teléfono, dando instrucciones, admitiendo que ciertos bienes debían ponerse a nombre de la empresa por seguridad. La fecha era de años atrás, antes del amante, antes del desastre. El murmullo regresó a la sala, esta vez más intenso. El juez golpeó el mazo. Silencio. Elena cerró los ojos un segundo, no por cansancio, sino porque escuchar su voz del pasado le producía una extraña sensación de justicia. No había improvisado nada. Él mismo había construido cada paso de su caída. Esto está sacado de contexto, dijo él, ya sin la firmeza inicial. No se puede usar en mi contra. Se puede, respondió el juez. Y se hará. La segunda grabación fue peor. En ella, él hablaba con un contador sobre ocultar ciertos activos para evitar impuestos. El abogado de Elena no necesitó añadir nada. La evidencia hablaba sola. La amante se levantó lentamente. Me dijiste que todo era tuyo. Susurró, sin darse cuenta de que el micrófono captaba su voz. Él no respondió. Tenía la mirada fija en la pantalla, como si pudiera borrar lo que estaba viendo. El juez respiró hondo y revisó sus notas. La señora Elena no solo demuestra participación directa en los bienes, dijo, sino una planificación legal para protegerlos. Por primera vez, el juez miró directamente a Elena. ¿Desea decir algo antes de que este tribunal continúe? Ella se puso de pie con movimientos lentos y seguros. Cada paso parecía medido. Durante años, dijo con voz clara, creyeron que yo no entendía nada, que no veía nada. Pero escuchar en silencio también es una forma de aprender. Él bajó la cabeza. No por vergüenza, sino porque por fin entendía algo terrible. Ella siempre había estado un paso adelante. El juez asintió y anunció un breve receso antes del fallo final. Mientras todos se levantaban, Elena volvió a sentarse con la misma calma de siempre. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. Ya no había nada que ocultar, la verdad estaba sobre la mesa, y esta vez no había forma de escapar. El silencio regresó a la sala, como una sentencia invisible incluso antes de que el juez hablara. No fue un silencio común, sino uno que pesaba, que aplastaba el pecho y hacía que cada respiración se sintiera demasiado ruidosa. Él permanecía sentado, rígido, con la mirada fija en un punto indefinido frente a él. Ya no había arrogancia en su postura, tampoco rabia, solo una expectativa tensa, desesperada, como la de alguien que sabe que el golpe viene, pero no puede moverse para evitarlo. El juez regresó a su asiento tras el receso, acomodó los documentos con una precisión casi ceremonial y levantó la vista. Nadie se atrevió a hablar. La amante seguía de pie, unos pasos atrás, como si ya no supiera dónde sentarse ni a quién pertenecer. Sus manos temblaban levemente. Aquella mañana había llegado convencida de que asistiría a una victoria. Ahora solo esperaba no quedar atrapada en la caída. Este tribunal, comenzó el juez con voz firme, ha revisado cada prueba presentada. Cada palabra parecía caer lentamente una tras otra, marcando el tiempo de una cuenta regresiva imposible de detener. Las escrituras, los contratos, los registros financieros, las grabación y los testimonios indican una planificación clara y sostenida en el tiempo. Él tragó saliva. Por primera vez, desde que empezó el juicio, sintió miedo real. No el miedo de perder dinero, sino el miedo de perder la imagen que había construido de sí mismo, de quedar expuesto. El juez hizo una pausa breve, suficiente para que la tensión se volviera insoportable. La empresa en cuestión, continuó, es legal. Fue constituida con capital propio de la señora Elena y ha operado conforme a la ley durante años. Elena escuchaba sin moverse. No apretaba los puños. No sonreía. No buscaba su mirada. Para ella, aquel momento no era una revancha emocional, sino el cierre de un largo proceso interno. Había esperado demasiado para permitir que la euforia la traicionara. Por lo tanto, dijo el juez, acomodándose las gafas, este tribunal determina que los bienes adquiridos a través de dicha empresa no forman parte del patrimonio del demandante. La amante dejó escapar un suspiro involuntario. Él giró la cabeza hacia ella, buscó algún tipo de apoyo, pero lo que encontró fue distancia. Ya no había admiración en sus ojos, solo incredulidad. Además,
prosiguió el juez, queda probado que el demandante autorizó de manera consciente y voluntaria cada transferencia y movimiento financiero. Él negó con la cabeza lentamente, como si el gesto pudiera deshacer lo que estaba oyendo. En consecuencia, la palabra quedó suspendida en el aire. Este tribunal falla que todos los bienes, propiedades, cuentas y activos relacionados con la empresa quedan legalmente a nombre exclusivo de la señora Elena. El golpe del mazo resonó con una fuerza que hizo temblar a más de uno. Todo es de ella. La frase no se repitió, no hizo falta. Ya estaba grabada en cada rincón de la sala, en cada mirada sorprendida, en cada susurro ahogado. Él se quedó completamente inmóvil, no gritó, no protestó, no se levantó. Su rostro perdió color, como si alguien hubiera apagado una luz interna. La amante soltó su mano con un gesto casi instintivo. Dio un paso atrás, luego otro. Aquello ya no era su batalla, nunca lo había sido realmente. El tribunal, añadió el juez, ordena también que se investiguen posibles delitos relacionados con ocultamiento de activos y evasión fiscal. Ese fue el verdadero golpe final. El abogado de él intentó decir algo, pero el juez lo detuvo con un gesto seco. No había más que discutir. Elena se levantó despacio. El sonido de la silla al moverse pareció exageradamente fuerte en medio del silencio. Tomó su bolso con naturalidad, como si se dispusiera a salir a hacer una compra cualquiera. Para ella, la escena no necesitaba dramatismo. La justicia ya había hablado. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Cada paso era firme, sereno. No necesitaba comprobar su derrota. La sentía. Al pasar junto a él se detuvo apenas un segundo. Se inclinó lo justo para que solo él pudiera escucharla. «Creíste que me quedé sin nada», susurró. Pero solo estaba esperando. Él levantó la vista. Tarde, demasiado tarde. En sus ojos ya no había superioridad ni siquiera rencor. Solo una comprensión amarga. Nunca la había conocido realmente. Elena siguió caminando. Las puertas del juzgado se abrieron y la luz del exterior inundó el pasillo. Afuera, el ruido de la ciudad continuaba como si nada hubiera ocurrido, como si una vida no acabara de derrumbarse dentro de aquel edificio. Detrás de ella la sala estalló en murmullos. Periodistas se levantaron, curiosos sacaron sus teléfonos, abogados intercambiaron miradas incrédulas. Él permanecía sentado, solo, rodeado de gente, pero completamente aislado. Todo aquello que había usado para definirse, el dinero, el poder, el control, ya no le pertenecía. La amante se marchó sin despedirse. Elena cruzó la puerta principal y respiró profundamente. No sonrió, no lloró. Simplemente sintió algo que no había sentido en años: ligereza. El peso constante sobre sus hombros había desaparecido. Mientras descendía los escalones del juzgado, supo que no había ganado por astucia ni por venganza, sino por paciencia, por haber observado cuando otros hablaban demasiado, por haber construido en silencio mientras otros presumían. Dentro, él seguía allí, congelado en el momento exacto en que lo perdió todo. Y afuera, por primera vez en mucho tiempo, Elena caminaba hacia una vida que era completamente suya.